Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar nuevamente en este espacio educativo donde ahora vamos a estar hablando sobre el tema de los derechos y obligaciones a cargo del empleador, así como también los derechos y obligaciones a cargo del trabajador. Ambas obligaciones, tanto de hacer como no hacer, son necesarias para efecto de mantener una buena relación de trabajo. Y en esa medida, pues vamos a estar desarrollando, ¿no es cierto?, una serie de conceptos que están establecidos en el artículo 29 y en el artículo 30, que se refieren en este caso a las obligaciones y prohibiciones del empleador, así como también el artículo 31 y el artículo 32, que se refieren a las prohibiciones y a las obligaciones y prohibiciones que tienen los trabajadores. Así es que comenzaremos en este caso con el artículo 129 de nuestro Código de Trabajo, que nos hace referencia a aquellas obligaciones que son a cargo del empleador. Y el artículo 129 del Código de Trabajo dice lo siguiente: son obligaciones a cargo de los patronos. La primera obligación que tienen los empleadores en este caso está conectada con el tema del salario, es decir, tienen una obligación especial de pagar el salario en el lugar convenido, así como también en la cuantía y en la fecha establecida. Esa es una obligación que el legislador pues, ha establecido en este caso para el empleador, y obviamente que se trata de una obligación correlativa, ya que por otro lado los trabajadores han venido prestando los servicios al empleador o el trabajo convenido, y esto hace nacer una obligación del empleador que en este caso consiste en el pago de los salarios. Y el empleador también tiene otra obligación muy importante que está consignada en este caso en la causal segunda del artículo 29. Y esa obligación que tiene el empleador es la de pagar salarios no devengados por causas imputables a él. Es decir, los trabajadores por lo general, ¿verdad?, llegan a la empresa, se ponen a disposición del empleador, y si están inactivos porque el empleador no les proporciona la materia prima, no les proporciona las herramientas para efecto de ejecutar el trabajo, entonces ese tiempo que los trabajadores están inactivos serán causas, en este caso, imputables al empleador. Y por lo tanto, por el tiempo que los trabajadores dejan de trabajar por esas causas imputables al empleador, el empleador está en la obligación de pagar salarios equivalentes a los trabajadores en el tiempo que han dejado de estar inactivos dentro de la empresa. Esa causal es muy importante, va a conectar con una serie de instituciones del derecho del trabajo. Ya creo que en su momento con ustedes estuvimos hablando sobre el tema, en este caso, del fuero sindical. En el tema del fuero sindical, cuando el empleador despide trabajadores de modo injustificado, ¿verdad? Y esta clase de despidos ya están prohibidos, no obstante eso, el empleador los lleva, ¿verdad?, en contra de lo que la ley establece. En ese caso, él estará obligado a pagar esos salarios no devengados por causas imputables a él. Y lo hará pues durante todo el tiempo que dure el periodo por el que el directivo sindical fue electo, así como también un año después de haber cesado en las funciones, porque esa es la garantía que le establece en materia de fuero sindical, y esa es una lectura que se puede hacer a raíz de lo que prescribe el artículo 464 de nuestro Código de Trabajo, que tiene relación con esta causal segunda del artículo 29. También los empleadores tienen como obligación, en este caso, proporcionarle la materia prima a los trabajadores para que puedan realizar su trabajo. Pero no solo el caso de proporcionarles la materia prima para que puedan ejecutar su trabajo, sino también que el empleador está obligado a proporcionarles los medios, es decir, las herramientas necesarias para que los trabajadores puedan llevar a cabo sus actividades. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y esta obligación va a correr siempre a cargo del empleador cuando no se ha establecido algo diferente en el contrato de trabajo, es decir, que el trabajador haya asumido la obligación de proporcionarse él sus propios medios o herramientas de trabajo. También los empleadores tienen la obligación de proporcionar un lugar seguro para efecto de que los trabajadores puedan guardar las herramientas de trabajo. Generalmente las empresas tienen unas bodegas en las cuales allí se guardan las herramientas, y habrán empresas obviamente donde se realizan trabajos de oficina, donde las herramientas y los escritorios obviamente quedan en aquellas instalaciones donde el trabajador presta sus servicios. Entonces, es una obligación que tiene el empleador pues, de proporcionar un lugar seguro para efecto de que se puedan guardar, en este caso, las herramientas, así como también el trabajador tendrá un derecho de poder exigirle al empleador de que se haga el respectivo inventario, es decir, que se describa las herramientas de trabajo que se le están entregando,
en cuanto a la calidad y al estado en que se encuentran. Así para el trabajador no ser responsable en un futuro frente al deterioro pues normal que puedan tener estas herramientas a través del uso que viene siendo cuando presta los servicios. Otra obligación que tendrá el empleador, que tiene el empleador en este caso, es guardar la debida consideración con los trabajadores. Aquí estamos hablando en este caso de la causal quinta del artículo 29 de nuestro Código de Trabajo. Recordemos, esa causal quinta ha sufrido una reforma, y una reforma que me parece bastante interesante porque ahora ya no solamente comprende, es decir, el deber que tienen los empleadores de abstenerse de realizar malos tratos de obra o palabra en contra de los trabajadores, sino también que hay una prohibición para los empleadores, en este caso del acoso sexual, hay una prohibición del acoso laboral, así como una prohibición de ejercer violencia, en este caso contra las mujeres, y esta violencia contra las mujeres tiene que ver en el caso de discriminar a la mujer por su condición de mujer. Es decir, que en este caso estaríamos en presencia de lo que se conocen como conductas misóginas, ¿verdad? Que se estaría realizando en contra, en este caso, de la mujer. Por eso decía, esta disposición ha tenido una reforma y a mí me parece bastante interesante. Ahora bien, cuando hablamos de los malos tratos, de palabras son aquellas expresiones, digamos, un tanto vulgares o de expresiones soeces que el empleador puede utilizar cuando el trabajador le asigna sus tareas. O bien puede realizar el empleador malos tratos de obra cuando estos obviamente tienen que ver con la asignación de tareas, eh, o cargar al trabajador con tareas para efecto de fatigarlo, en ese caso físicamente. A eso tenemos que ver con el caso de los malos tratos de obra, ya que los malos tratos de obra, si bien es cierto, pueden llegar en un momento determinado a un contacto físico como empellones, pero estos no deben de provocar lesiones al trabajador, porque si provocan lesiones al trabajador, entonces estamos cayendo en otro campo, que en este caso sería el derecho penal, el que estaría teniendo intervención. De igual modo puede tener intervención también el caso del acoso sexual, pero aquí el empleador tiene esa prohibición de no acosar sexualmente a una trabajadora. Y para esto, pues ustedes ya al nivel de estudiantes de tercer año de derecho, pues ya conocen en este caso que el artículo 165 de nuestro Código de Trabajo hace una definición de qué es el acoso sexual, es decir, serán acoso sexual, vamos a entender todas aquellas conductas que realice el empleador que impliquen tocamientos, que impliquen en este caso, podemos decir señas, que impliquen expresiones de contenido sexual y que obviamente se vuelven intolerables para aquella persona que la reciba. Entonces, en este caso, el empleador tiene como prohibido realizar esas conductas cuando se está dentro de la relación de trabajo. Así como también el empleador tiene prohibido, en este caso, realizar lo que conocemos como el acoso laboral. Ahora bien, ¿qué vamos a entender en este caso por acoso laboral? El acoso laboral sería toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador. Y recordemos, en este caso los sujetos pueden ser variados, puede ser el caso del empleador, pueden ser los jefes de establecimiento, puede ser un representante patronal, pueden ser los mismos compañeros, en este caso de los trabajadores, quienes realizan estas conductas persistentes y demostrables y que obviamente están encaminadas a infundir miedo o temor en el trabajador, así como también angustiarlo o causarle perjuicio laboral, eh, para generar desmotivación en el trabajo o para que el trabajador llegue a un momento determinado a renunciar a su trabajo. Y como especie de acoso sexual, de acoso laboral, perdón, vamos a encontrar las siguientes modalidades que en este caso tienen que ver con un maltrato laboral. El maltrato laboral en este caso está haciendo referencia a lo que ya nosotros conocemos como los malos tratos de obra o palabra. Es decir, el caso que el empleador realice actos, en este caso, que impliquen malos tratos de palabra al trabajador o bien actos que impliquen malos tratos de obra. Y también encontramos el acoso laboral bajo la modalidad de persecución laboral, cuando lo que hace el empleador o el jefe del establecimiento o el representante patronal es asignar cargas excesivas de trabajo, así como también cambios frecuentes de horarios. A esto le vamos a conocer nosotros como un acoso laboral bajo la modalidad de persecución laboral.
También tenemos una modalidad de acoso laboral que tiene que ver con la discriminación laboral. Y la discriminación laboral en este caso serán los tratos diferenciados que ese empleador realice en contra de un trabajador. De igual modo encontramos el entorpecimiento laboral. Y el entorpecimiento laboral en este caso tiene que ver con la ocultación o inutilización de insumos, documentos, ocultación de mensajes electrónicos o bien ocultación de documentos. A todo esto refiere pues el caso del entorpecimiento laboral, que es una modalidad del acoso laboral. También podemos encontrar como modalidad la inequidad laboral. La inequidad laboral, que en este caso se refiere al menosprecio al trabajador, así como también la desprotección laboral como una especie de modalidad de acoso laboral, la cual se implica en este caso poner en riesgo al trabajador cuando se le asignan ciertas actividades para efecto que realice sin proporcionarle en este caso, digamos, los mínimos de seguridad para efecto de evitar un daño a la integridad física o a la seguridad del trabajador. Eso implica, pues en este caso, lo que estamos haciendo referencia como, como una especie de acoso laboral. Por eso decía, la reforma que se hace al artículo 29 de nuestro Código de Trabajo en la causal quinta, pues ya se pone a tono con todo lo que ocurre pues en la actualidad, ¿verdad? Digamos que los malos tratos de obra o palabra ya antes sí se consideraban como una cuestión relevante, ¿verdad? Pero no se habían considerado otras conductas que de hecho implicaban efectos negativos para los trabajadores y que eran obligaciones, en este caso, de hacer del empleador, es decir, de abstenerse de estar realizando acosos sexuales o bien acosos laborales hacia los trabajadores. Y por último tenemos, ¿verdad? En la misma reforma a esa causal quinta del artículo 29, como es en el caso la prohibición, la obligación del empleador a no realizar conductas misóginas, es decir, en este caso aquellas conductas que impliquen menosprecio a una persona por su condición, en este caso de mujer. Es algo que el empleador no puede estar haciendo ni utilizando una especie de lenguaje que de hecho implique, ¿verdad?, esta especie de conducta, como estar diciendo el empleador, un ejemplo ya en la cuestión al calor de la ira, decir, esto me pasa por haber contratado mujeres para este puesto de trabajo, etcétera. Eso implicaría, ¿verdad?, que el empleador estaría haciendo una conducta, en ese caso, de discriminación hacia esa persona por su condición de mujer. Y eso obviamente que en este caso ya en nuestra legislación laboral viene poniéndose a tono con la legislación especial para sancionar esta especie de conductas y de hecho pues proteger o tutelar de mejor manera en ese caso los derechos de la mujer. Eso es muy relevante en ese caso tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque antes pues no estaban estas reformas, pero de hecho ya se han introducido al Código de Trabajo y me parecen bastante relevantes. En el caso de la causal sexta del artículo 29 de nuestro Código de Trabajo establece como una obligación que tienen los empleadores de conceder licencias a los trabajadores. Estas licencias se han venido ampliando porque en un primer momento nosotros teníamos como licencias, ¿verdad?, en ese caso para atender asuntos familiares, es decir, cuando un ascendiente o descendiente del trabajador se encontraba en un estado de enfermedad, el trabajador tenía derecho a que el empleador le concediera una licencia para efecto de ir a cuidar, en ese caso, al pariente que se encontraba adoleciendo de esa enfermedad. Por esos casos, el empleador está obligado, según lo establece la causal sexta, literal A, del artículo 29 de nuestro Código de Trabajo, a pagar salarios, en este caso, por un tiempo máximo de 15 días al año, ¿verdad? Es lo máximo de salarios que el empleador pueda pagar cuando un trabajador, en ese caso, tenga un pariente que se encuentre enfermo. Es decir, la licencia va a durar por el tiempo que el trabajador la necesite para efecto de cuidar a su familiar, pero el empleador solo va a pagar salarios hasta un máximo de 15 días. Luego tenemos que otra obligación que dentro de esta obligación que tiene el empleador a conceder licencias, también está la de dar permiso a los trabajadores para efecto de que puedan cumplir aquellas obligaciones de carácter público establecidas en la ley o bien ordenadas por autoridad competente. Es decir, si algún trabajador va a servir como testigo, va a servir como jurado, etcétera, o se le ha citado para realizar una especie de estas obligaciones de carácter público,
que están establecidas en la ley, ordenadas por autoridad competente, el empleador está en la obligación de concederle el permiso por el tiempo necesario para que él cumpla con esas obligaciones. Y en ese caso el empleador sí está obligado a pagar salario al trabajador en el tiempo que él se encuentre cumpliendo con esas obligaciones de carácter público. En el caso del literal C establece lo que conocemos como la licencia, en este caso sindical. Es decir, el empleador también está obligado a concederle permiso a los trabajadores, para aquellos trabajadores que forman parte de la junta directiva de un sindicato, para efecto que se puedan dedicar a esas actividades, y el empleador en ese caso no estaría en la obligación de pagar salario al trabajador. Entonces, en este caso sería el sindicato quien estaría pagando al trabajador esos salarios para que el trabajador, que en ese caso es miembro de la junta directiva, se dedique a realizar, a cumplir directamente con las funciones de su gestión, en este caso sindical. También el legislador, he dicho, agregó otra reforma y estableció otras licencias, que en este caso tiene que ver la licencia de paternidad. En el caso de nacimiento, ¿verdad? O en el caso de la adopción, un trabajador tiene derecho a una licencia hasta de 3 días, en las cuales esos 3 días el empleador estará obligado a pagar una remuneración equivalente al salario que el trabajador hubiera devengado en esos 3 días que se encuentre en licencia por nacimiento. Hemos dicho, basta en este caso que se dé el nacimiento de la persona, ¿verdad? Y el trabajador en ese caso pueda documentar a través del medio de prueba pertinente de que esa persona ha nacido, pues, y que él es su padre, en ese caso tener derecho a esa licencia de paternidad por los 3 días. También en el caso de la adopción, basta que se haya emitido la sentencia mediante la cual se otorga, ¿verdad?, la adopción a esa persona, presente ese documento, y a partir de ese momento pues él tiene el derecho para poder en ese caso dedicar el tiempo de los 3 días en esa celebración, ¿verdad?, de que él ha pasado a ser un padre adoptante, ¿no? Eso es bien importante, que está recogido en esta disposición. Y por último, hay otras licencias que de hecho viene estableciendo nuestro Código de Trabajo en esta causal sexta del artículo 29, ¿verdad?, en la cual nos dice que también hay derecho de licencia, en este caso por las ausencias motivadas, en ese caso por ausencias motivadas por violencia contra la mujer. O sea, si una mujer en ese caso es objeto de violencia, ha sido objeto de violencia y le ha causado un daño físico como psicológico, entonces esas ausencias que esa mujer tenga en el empleo van a constituir una licencia, y por todo el tiempo necesario que requiere para efecto de restablecer en ese caso la salud física o la salud psíquica, el empleador está obligado a pagar salarios a esa trabajadora. De igual modo se ha establecido como licencia, es decir, que el tiempo que la persona va a requerir para efecto de realizar trámites, en este caso jurisdiccionales o trámites administrativos, que estén conectados obviamente con el tema de violencia familiar, o estén conectados en este caso con el tema de los casos de violencia contra la mujer. Por eso el empleador pues está obligado también a conceder licencia a la mujer para efecto, por el tiempo que ella va a requerir o el tiempo que sea necesario para efecto de poder realizar esos trámites judiciales o administrativos. Entonces, esa es una de las obligaciones que en este caso tiene el empleador respecto de las mujeres, ¿no? En este caso, pues esta normativa se ha venido ya actualizando, ¿verdad?, poniéndose a tono con lo que estas nuevas legislaciones se han dado para efecto de garantizar el caso también de los derechos que tienen las mujeres. Eso es lo que prescribe en este caso el artículo 29 dentro de esa causal. También podemos hacer referencia al hecho de que el empleador está obligado a mantener en la empresa todos aquellos asientos, el número de asientos suficientes o de sillas indispensables para que los trabajadores en ese caso puedan descansar, ¿no? Es bien importante tener en consideración eso. Aquí hace referencia a mantener el número de suficientes asientos de sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, en las oficinas, en los hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos, ¿no? Esto, recordemos que los trabajadores llega un momento en que van a necesitar las pausas necesarias para descansar o para tomar alimento, y en ese caso deben de haber los espacios necesarios
para que los trabajadores también puedan sentarse, ¿verdad? Si ellos realizan actividades muchas veces y están de pie, hay un momento en que es necesario pues tomar asiento para efecto de poder descansar. Entonces es una obligación que el legislador ha establecido al empleador. También el empleador está obligado, de acuerdo a la causal octava, a pagar los gastos de ida y vuelta cuando el trabajador tenga que desplazarse por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto al de residencia. Sobre este punto habría que entender lo siguiente: ¿a qué se refiere el legislador cuando está diciendo lugar de residencia? Lugar de residencia es el lugar de la empresa, el domicilio de la empresa. Obviamente, si la empresa tiene el domicilio en la ciudad de San Miguel y el trabajador se va a trasladar, ¿verdad?, a realizar actividades de esa empresa hacia la ciudad de Usulután, en ese caso es que el empleador está obligado a pagar los viáticos de ida y vuelta de ese trabajador. El empleador no estará obligado a pagar viáticos a un trabajador, ¿verdad?, que vive en la Unión y que él trabaje en la ciudad de San Miguel. Eso no es excepto si el empleador en ese caso, ¿verdad? Si ese trabajador tuviera que realizar actividades, ¿verdad?, que la empresa le ha encomendado y que se van a realizar en la ciudad de la Unión. Entonces, en ese caso sí podemos entender que estarían al pago de esos viáticos, pero de lo contrario no. El lugar de residencia que se refiere a esta disposición, obviamente, es el lugar distinto a la residencia de la empresa, no porque el trabajador viva en otro lugar, pues obviamente el empleador esté obligado a pagarle los viáticos, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, y al mismo tiempo que ustedes tomen en consideración que en materia de viáticos, si estos se hacen de forma permanente, pues obviamente se entenderá que incluidos en el salario del trabajador. Va a servir para efectos de incluirlo en el salario base del trabajador y para efectos de poder hacer en su momento los cálculos correspondientes en cuanto al pago de indemnización o bien el pago de prima anual, ¿no? Y así como también otras obligaciones que el empleador tendrá que realizar a favor de los trabajadores. En el caso de la causal novena, pues obviamente hace referencia a una obligación que tiene el empleador a cumplir con el reglamento interno de trabajo. Recordemos, el reglamento interno de trabajo también recoge una serie de obligaciones que no están recogidas aquí en el artículo 29 y que el empleador está en la obligación, obviamente, de cumplir con esas otras obligaciones. Y por último, el caso de la causal décima del artículo 29 contiene en este caso una disposición que me parece un tanto genérica, porque es una obligación que tiene el empleador, ¿verdad? A efecto dice, todas las que le impongan este código, la ley de prevención y control de infección provocada por el virus de inmunosuficiencia y demás fuentes de obligaciones. Es decir, la causal décima es una disposición genérica, es decir, ahí entran otras obligaciones que el empleador tendrá que cumplir, que están establecidas en el código, que están establecidas en este otro marco normativo a que hace referencia a esa disposición. También hay que tomar en cuenta de que este artículo 29 del Código de Trabajo ha sufrido alguna serie de reformas, y dentro de esas reformas vamos a hacer referencia al ordinal onceavo. El ordinal onceavo de este artículo 29 del Código de Trabajo establece de que es obligación del empleador garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, así como también aquellas personas que adolezcan de alguna discapacidad, ¿verdad? No se pueden hacer discriminaciones salariales si las personas están realizando actividades que sean de la misma naturaleza. Si son actividades idénticas o de la misma naturaleza realizadas en la empresa, no puede un hombre tener un salario por su condición de hombre más allá del salario que tenga una mujer. Así como también se puede pagar menos salario a una persona que adolezca de una discapacidad si esta persona está realizando la misma actividad que realiza esa otra persona que no adolece de discapacidad. Entonces es muy importante la obligación que tiene el empleador, que está encaminada específicamente a eso, a garantizar la igualdad salarial independientemente, ¿verdad?, por la condición de género, así como también originada en este caso por una condición de discapacidad. En el caso de la causal doceava del artículo 29, nos dice que el empleador también está en la obligación de fomentar procesos equitativos. Y estos procesos equitativos que va a fomentar el empleador tienen que ver con el hecho de permitir el desarrollo profesional de la mujer
así como también de la persona con discapacidad. Es decir, esos procesos equitativos tienen que ver en este caso con procesos justos para efecto de poder seleccionar el personal que va a optar un cargo de mayor jerarquía dentro de la empresa. En ese caso tampoco pueden estar excluidas, ¿verdad? Una mujer, una persona por su condición de mujer, tampoco puede estar excluida una persona, ya sea hombre o mujer, por una condición en este caso de discapacidad. Entonces, estas disposiciones, como las vemos en el fondo, son obligaciones del empleador, pero un tanto encaminadas a tutelar los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso es bien importante, tomar en cuenta esos aspectos, así como también tomar en cuenta lo que establece la causal, en este caso, treceava del artículo 29, o sea, del artículo que venimos comentando, y nos dice que el empleador también en este caso tiene la obligación de entregar en un plazo no superior a 15 días de recibido las gratificaciones como propina que el cliente paga voluntariamente, ¿verdad? Esa no se las debe de quedar, en este caso, el empleador. Esta reforma se dio específicamente porque nosotros sabemos que cuando vamos a un restaurante, ¿verdad? Ahí vamos a consumir alimentos, etcétera, ¿verdad? Ahí nos vamos a encontrar con el hecho de que en la factura que nos pasa ya va lo de la propina. En este caso, cuando el legislador está diciendo que van a entregar las propinas voluntarias, obviamente que esas propinas no son voluntarias, porque ya vienen incluido obviamente en la factura y uno está obligado en ese caso, quiera o no quiera pagarla, a no ser que usted algún día que esté en un restaurante y comience a exigir que las propinas no son obligatorias, sino que las propinas son voluntarias, por lo tanto, lo que ya aparece de propina usted no lo va a pagar. Pero es una cuestión, digamos, un tanto, digamos, de descortesía que uno puede tener hacia la persona que le ha contribuido para efecto de recibir un buen servicio, que en ese caso, si uno la pagara específicamente al mesero, al mesero le pagaría la propina, entonces quedaría ahí sin esa posibilidad el cocinero, digamos, la persona que está detrás allá también, ¿verdad? Realizando ciertas labores para que uno pueda recibir un buen servicio en estos lugares. Y específicamente por eso el legislador es que estableció esta obligación que tienen los empleadores a no quedarse con las propinas, sino a distribuirlas dentro de los 15 días de recibida a los trabajadores. Y esto se va a hacer bajo la supervisión de la Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya que en este caso, ¿verdad? Era una práctica de los empleadores de que allí aparecían, que cobraban esto de propina y ellos se quedaban con eso, no se lo daban a los trabajadores. Pero ya con esta reforma, obviamente, que establece esa obligación al empleador, si el empleador incumple con esa obligación, se puede puede ser objeto en este caso a la imposición de una multa por incumplimiento de normas laborales. En el caso del artículo 30 tenemos prohibiciones que la ley establece a los empleadores. Las prohibiciones a los empleadores en este caso están conectadas con las obligaciones de no hacer. ¿Qué es lo que no debe de hacer un empleador? Lo que no debe hacer un empleador en este caso es exigir a sus trabajadores que compren artículos de cualquier clase en el establecimiento o personas que ellos autoricen. Es decir, esto no es posible porque todas las personas nosotros tenemos una libertad de elección, de poder decidir a dónde es que vamos a realizar en este caso nuestras compras, ¿verdad? Y no estar en ese caso presionados por un empleador a comprar ciertos artículos a ciertas personas o exclusivamente a la empresa. Eso no es posible. También en el caso del ordinal segundo del artículo 30 dice de que el empleador tiene como una obligación de no hacer el caso de exigir a los trabajadores gratificaciones um, para que se les admita en el trabajo o para obtener un privilegio. Esto implicaría una discriminación. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores, verdad? Que el salario para ellos es apenas les alcanza para efecto de subsistir y no estarán en esas posibilidades de estar dando gratificaciones a una persona para efecto de tener preferencias. En este caso, el legislador, pues obviamente ha prohibido esta especie de conductas que puede realizar el empleador y que serían perjudiciales o discriminatorias en este caso para los trabajadores. En el caso del ordinal tercero del artículo 30, el empleador también está prohibido para el empleador, en ese caso, realizar actos que impliquen, en este caso, una violación a la libertad de conciencia de los trabajadores. En esa medida, los empleadores no deben influir en los trabajadores en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos, así como también en cuanto a sus convicciones religiosas. Nosotros sabemos que en la tradición salvadoreña esto ha sido frecuente, que cada vez que se acercan periodos de elecciones,
hay ciertos empresarios que obligan a los trabajadores a votar por cierto partido político, ya que si no lo hacen, los amenazan de que si no votan por ese partido político serán objeto de despido en la empresa. Así es que en ese sentido hay que entender que esta disposición es bien importante, es decir, algo que el empleador no debe hacer en ese caso es atentar contra la libertad de conciencia de los trabajadores, y específicamente en este caso en lo que respecta al ejercicio de los derechos políticos. Él puede decidir en este caso votar por quien quiera, ¿verdad? Él tiene esa libertad de escoger o de elección. Por otra parte, tampoco el empleador puede en ese caso influir en las creencias religiosas de un trabajador. Y en este caso pueden ser amenazas que el empleador haga de despedirlo si no entra a determinada congregación religiosa, etcétera. Son cosas que el empleador pues no debe de hacer porque obviamente constituyen prohibiciones para los empleadores, que ya como dije anteriormente se trata de obligaciones de no hacer. Así como también el empleador, en la causal, en el ordinal, perdón, cuarto y el ordinal quinto de este artículo 30 debe de realizar. Y más que todo en el caso del ordinal 4 que está referido específicamente al derecho de asociación profesional. Un empleador no está autorizado para efecto de coaccionar a un trabajador para efecto de que ingrese o no ingrese a una asociación profesional o en otras palabras a un sindicato que existe en la empresa. Esas cuestiones no son posibles realizarlas porque de hecho implican una violación a la libertad, en este caso de asociación profesional o la libertad sindical que tiene el trabajador. En el caso del ordinal quinto, el empleador no puede realizar en ese caso acciones, no puede hacer por medios directos o indirectos discriminaciones. Por medios directos o indirectos discriminaciones en perjuicio de los trabajadores, así como también el empleador no puede tomar en este caso represalias en contra de esos trabajadores. Cuando hablamos nosotros de las cuestiones de discriminaciones, estarían más que todos conectadas en el caso de que el empleador, ¿verdad?, realice todas aquellas acciones encaminadas a efecto de desmejorar a un trabajador por haber ingresado a un sindicato o excluir a un trabajador de los ascensos que hay en la empresa porque forma parte de un sindicato. Así como también el caso de las represalias tienen que ver con el hecho de que el empleador se le ocurre en un momento determinado despedir a un trabajador porque este trabajador ha participado en una huelga. Nosotros sabemos que esos derechos son específicamente derechos, valga la redundancia, que están conectados con la libertad sindical. Por lo tanto, el empleador está en la obligación de no hacer esa especie de medios que impliquen obviamente discriminaciones o represalias en contra de los trabajadores. Tampoco el empleador puede retener las herramientas de los u objetos que pertenezcan a los trabajadores con el objeto de garantizarse el cumplimiento de obligaciones que los trabajadores tengan respecto de él. Para eso el empleador lo que debe hacer es promover un conflicto allá en el ante el juez de trabajo para efecto de que puedan allá obtener las reclamaciones o ahí se decidan esas cosas, pero no se pueden decidir de modo unilateral, ¿verdad? Como en este caso sería que el empleador esté reteniendo en ese caso las herramientas de los trabajadores para efecto de garantizarse ese cumplimiento de obligaciones. Eso creo que hay que tenerle mucho cuidado porque de hecho en la práctica pueden resultar esa especie de acciones y eso va a dar lugar obviamente a que podamos denunciar nosotros al empleador, ¿verdad?, por el haber incurrido en esta prohibición y a efecto que le puede imponer las multas pertinentes. También el empleador tiene como una obligación de no hacer el caso de estar actualizando colectas dentro de la empresa, colectas o suscripciones obligatorias entre los trabajadores. Esto no lo puede hacer el empleador, ¿verdad? Tendrá que, si es que se hace en la empresa, eso tiene que ser de modo voluntario, pero no se pueden hacer de modo obligatorio, ya que por lo general, cuando se hacen esta especie de colectas, quien resulta beneficiado es el empleador y no el trabajador a favor de quien se pretende hacer la colecta de dinero. Y en el caso del ordinal octavo del artículo 30 nos dice de que es una prohibición para los empleadores, es decir, una obligación de no hacer de los empleadores dirigir las labores en estado de ebriedad o bien bajo los efectos de narcóticos o drogas. Recordemos nosotros que en el caso del empleador, ¿verdad?, si te da la función de dirigir las actividades de la empresa, es decir, él está definiendo los criterios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos criterios bajo los cuales se van a prestar los servicios dentro de la empresa o se va a ejecutar el trabajo dentro de la misma? Y para que estos criterios obviamente sean claros, sean precisos, la persona debe estar mentalmente lúcida. Y una persona que está bajo los efectos de alcohol, bajo el uso de
de, de narcóticos o de droga, obviamente que no se va a encontrar en esas condiciones para efecto de poder dirigir el trabajo con claridad. Así es que en ese sentido el legislador ha prohibido que el empleador, pues en un momento determinado, esté dirigiendo el trabajo en esa condición. En el caso del ordinal noveno, nuevamente le prohíbe al empleador el pago del salario en fichas, vales y otros casos que ahí sigue mencionando. Recordemos que por principio constitucional, ¿verdad? Me parece que es el caso del artículo 38, ordinal cuarto de la Constitución de la República, en la cual obliga que el pago del salario debe hacerse en moneda de curso legal. El salario no se debe estar pagando en fichas, vales u otras cuestiones semejantes, sino que el salario lo va a pagar el empleador en moneda de curso legal. Eso es muy importante tenerlo en consideración porque esto ya conecta en este caso con el tema del salario. También hay de tomar en cuenta lo siguiente, de que está prohibido para el empleador también hacer reducciones, ¿verdad? Bajo acciones directas o indirectas de los salarios de los trabajadores, así como también hacer eh, así como también realizar acciones que en ese caso impliquen suprimir o mermar las prestaciones que suministran a sus trabajadores. Ahora, sobre este punto vamos a entender nosotros lo siguiente. Lo que el empleador está prohibido en este caso es reducir directa o indirectamente el salario. Cuando estamos en presencia de una reducción directa del salario, cuando el empleador está, digamos, en el contrato de trabajo se ha acordado de que el empleador va a pagar al trabajador $500 mensuales. Llegada la fecha de pago, el empleador dice que no le va a pagar, que ya no le va a pagar la cantidad de los $500, sino que le va a pagar la cantidad de $450 y efectivamente el cheque que emite es por la cantidad de $450. Ahí estamos en presencia nosotros de una reducción directa del salario. Estaríamos en presencia de una reducción indirecta del salario cuando ese trabajador con el empleador ha pactado el salario, digamos en este caso por unidad de obra. Y el empleador, ¿verdad? La acción que realiza es la de proporcionarle menos materia prima para que el trabajador se reduzca el salario de los trabajadores. Ejemplificando, si ese trabajador labora por unidad de obra y es capaz en ese caso de confeccionar, digamos, 5 pantalones cada día dentro de la empresa, y el empleador la intención de reducirle el salario, entonces la acción que va a realizar es proporcionarle menos materia prima para que ahora ya no confeccione los 5 pantalones, sino que confeccione 3. El precio del pago de los pantalones se mantiene. Lo que sí realiza el empleador en este caso es que de modo deliberado proporciona menos materia prima con el objeto de que el salario del trabajador se vea reducido. Esta especie de acciones el empleador no debe realizarlas, porque de hecho constituyen, de acuerdo al artículo 30 de nuestro Código de Trabajo, obligación de no hacer. Es algo que no debe hacer el empleador. Tampoco el empleador debe hacer, en este caso, suprimir o mermar en las prestaciones sociales. Cuando hablamos de prestaciones sociales, estas están conectadas con el tema, por ejemplo, de la vacación anual, por ejemplo, de los días de asueto, están conectadas con el tema de bonificaciones. El empleador, de hecho, hace esas cuestiones dentro de la empresa, o bien con los días de asueto, etcétera, ¿no? Y algunas otras prestaciones sociales que el empleador le pueda dar a sus trabajadores, como puede ser gastos médicos hospitalarios en una determinada cantidad que les autoriza cada mes para efecto de que los trabajadores puedan, en ese caso, asistir a ciertos lugares y poder en esta medida tener garantizado el derecho a la salud. Entonces, estas son cuestiones que el empleador no debe mermar y cuando estamos hablando de mermarlas, obviamente estas acciones tienen que ser de modo injustificado, ya que si hay justificaciones para efecto de poderlas hacer, serán válidas, ¿no? Porque si hay una justificación para reducir de modo directo o indirecto el salario de los trabajadores, esas sí están autorizadas. Lo que no está autorizado es que el empleador las realice sin causa justificada, porque si la realiza sin causa justificada, el artículo 53 de nuestro Código de Trabajo, en la causal primera, nos dice de que estas constituyen obviamente una causal de despido indirecto de los trabajadores. Así que un trabajador, si considera que se le ha reducido el salario de modo injustificado, ¿verdad? Puede perfectamente en ese caso presentar una demanda de despido indirecto, es decir, considerarse despedido de modo indirecto por esa acción que está realizando el empleador. En el caso del ordinal 6, del ordinal 11 del artículo 30 de nuestro Código de Trabajo, dice también
que está prohibido al empleador ejecutar cualquier acto que directo o indirectamente tenda a restringir los derechos de los trabajadores, así como también la fuente. Es decir, esas son acciones que tampoco el empleador puede realizar. El empleador no puede estar perjudicando, en este caso, los derechos de los trabajadores, por tanto, no está autorizado para efecto de poder estar realizando acciones que de hecho impliquen, ¿verdad? Sean acciones directas o indirectas, que impliquen en cierta medida restringir los derechos de los trabajadores. También el empleador tiene una obligación de no hacer, y nos dice el ordinal 12 del artículo 30, ¿verdad? Establecer cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión o opinión política, ascendencia nacional u origen social, salvo las excepciones previstas en nuestro código. Es decir, todas estas prácticas obviamente son discriminatorias, por lo tanto el empleador no puede llevarlas a cabo, ¿verdad? No puede hacer esa especie de distinción o exclusión, es decir, excluir o despedir a un trabajador por su condición de género, por su condición de raza, por su condición de religión o por su opinión política, es decir, algo que el empleador no está autorizado para efecto de poderlo hacer. Y cuando el legislador está hablando, salvo las excepciones previstas con los fines de protección de la persona del trabajador, esto más que todo tiene que ver con el caso de aquellas empresas donde se pueden hacer exclusiones, digamos, de trabajadores extranjeros, ya que la ley, o sea, nuestro Código de Trabajo en el artículo 7 nos prescribe, ¿verdad?, de que las empresas deben de llenarse con el mayor número, en este caso, de trabajadores salvadoreños, ¿no? Lo más que se puede emplear, de acuerdo al artículo 7, es el 10% de personas extranjeras. De ahí el 90% de trabajadores de esa empresa tienen que ser nacionales. Pero estas son cosas que la ley ha establecido para efecto de garantizar, en este caso, a los trabajadores nacionales. En el caso del ordinal 13 del artículo 30 nos dice que también es una obligación de no hacer, en este caso a los empleadores, exigir a las mujeres que lo solicitan empleo a que se sometan a exámenes previos para efecto de comprobar si se encuentran o no en estado de gravidez. Estas disposiciones, digamos, son reformas un tanto también que, digamos, recientes, porque son ya en pleno siglo XX, donde en este caso las empresas maquileras en el país, así como también las instituciones financieras, se dedicaban a exigir a las trabajadoras, ¿verdad?, un examen o un certificado médico que demostrara de que no estaban en estado de gravidez para efecto de poderlas contratar. En este caso, es una prohibición que tiene el empleador. Eso es algo que no debe de hacer un empleador en la empresa, de estar exigiendo esta especie de certificados a las mujeres para efecto de establecer si se encuentran o no en un estado de gravidez. Obviamente, el estado de gravidez como una condición para efecto de poderlas contratar. Y en el caso del ordinal 14 del artículo 30, pues que nos dice exigir también a las personas que solicitan empleo la prueba de VIH. Es decir, si a la empresa va una persona solicitando empleo, el empleador no debe en ningún momento exigirle una prueba de esta naturaleza, porque obviamente implica una violación a la intimidad, así como también a la dignidad de ese trabajador. Y en el caso del ordinal ordinal 15 del artículo 30 nos dice realizar por medios directos e indirectos cualquier distinción, exclusión o restricción de los trabajadores por su condición de VIH-Sida, así como divulgar su diagnóstico. Es decir, el empleador no puede hacer esas revelaciones porque obviamente implican, como ya dije anteriormente, una violación al derecho de la dignidad, así como también el legislador está garantizando el derecho a la estabilidad laboral de estas personas. Es decir, por el hecho de que una persona haya adquirido una enfermedad de esta naturaleza, el empleador no puede en ese caso despedirla de su empleo, ni tampoco puede divulgar en ese caso el examen que se ha realizado a esa persona, porque está cometiendo, es decir, en ese caso, una violación al derecho que tiene esta persona a la intimidad. Y en el caso del ordinal 16 del artículo 30, ¿verdad?, que son unas reformas también que están recientes, el empleador tampoco puede utilizar como requisito de contratación laboral o causal de despido justificado el historial crediticio de los trabajadores. El historial crediticio de los trabajadores tampoco debe exigirle al empleador para efecto de contratarlos, o en ese caso exigir o despedir a una persona, ¿verdad?, por efecto del historial crediticio. Esa es una de las prohibiciones, obviamente, que recientemente se ha incluido en el artículo 30 de nuestro Código de Trabajo, que obviamente están a favor en este caso de los trabajadores. También habría que considerar la otra
prohibición que tiene el empleador y es la consignada en el artículo, en el ordinal, perdón, en este caso 17 del artículo 30 de nuestro Código de Trabajo. Y más que todo tiene que ver en este caso con la prohibición del empleador a realizar cualquier distinción, exclusión o despido de todo trabajador a quien se le diagnostique y certifique por medio de las instituciones oficiales relacionadas al sector de la salud el padecimiento de enfermedades crónicas, incapacidades incapacidades que requieren controles médicos frecuentes y rehabilitación, o que necesiten una atención técnica especializada previa validación de su método médico tratante, quienes tendrán el derecho de mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que habían tenido antes. Es decir, en este caso hay dos puntos, ¿no? Relacionado más que todo con el caso de no permitir las discriminaciones en la empresa. Es decir, que el empleador comience a realizar distinciones o exclusiones de trabajadores porque se encuentran en un caso de una enfermedad grave, ¿no? El tipo de enfermedades que aquí se está haciendo referencia, ¿no? Estas enfermedades más que todo están relacionadas específicamente con enfermedades crónicas. Decimos, una persona que tiene una enfermedad crónica puede ser una hipertensión, puede ser una diabetes, etcétera, puede ser algo, otras enfermedades más graves como tipo cánceres también que se pueden adquirir en un momento determinado. El empleador no puede excluir, hacer discriminación de estos trabajadores por la condición de esa enfermedad crónica. Tampoco el empleador puede despedir a esos trabajadores porque el legislador ha reconocido en este caso una especie de estabilidad laboral reforzada para estos trabajadores, es decir, ellos conservan el derecho a permanecer en sus puestos de trabajo y con el mismo salario, en este caso, que venían teniendo con anterioridad al momento en que se les diagnostique, obviamente que están adoleciendo de esa enfermedad crónica. Entonces, recordemos nosotros que en este caso, lo dije al inicio, las obligaciones, así como también las prohibiciones, lo que ayudan en ese caso es a tener un ambiente de armonía en la relación de trabajo y se ve posibilitada en la medida que el legislador pues establezca todas estas obligaciones de hacer para el empleador, así como también obligaciones de no hacer. Obligaciones de hacer, que son las prohibiciones, y las obligaciones de no hacer, que en este caso estarían configuradas por las prohibiciones. Respecto de los trabajadores, también el legislador ha establecido una serie de obligaciones y prohibiciones. Es decir, nosotros de hecho sabemos, ¿verdad?, que el Código de Trabajo contiene un conjunto de normas tendientes a proteger a los trabajadores, pero si bien es cierto, estas normas son protectoras de los trabajadores, esto no inhibe al legislador a establecer en el Código de Trabajo ciertas reglas que en ese caso impliquen obligaciones de hacer, así como también obligaciones de no hacer para los trabajadores. Y dentro de estas obligaciones de hacer, las encontramos en el artículo 32 de nuestro Código de Trabajo. Una de las primeras obligaciones que tiene el trabajador es el trabajo. Una de las principales obligaciones que tiene el trabajador en el artículo 31 es desempeñar el trabajo convenido. En este caso hablamos de desempeñar el trabajo con eficacia. El trabajador debe desempeñar su trabajo en este caso con esmero, con diligencia, ¿verdad? En cuanto a la cantidad y a la calidad, obviamente, de los servicios que está prestando en una empresa. De hecho, nosotros sabemos que en el contrato de trabajo se ha especificado, se ha detallado cuál es el trabajo que esa persona va a desempeñar dentro de la empresa. Si no se detalla con claridad ese trabajo que la persona va a realizar, el trabajo que se le asigne debe ser acorde obviamente a su condición física, así como también a las capacidades intelectuales que ese trabajador pueda tener, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Y por otro lado, es una obligación también de los trabajadores, o algo que los trabajadores deben de hacer es obedecer las instrucciones de trabajo. Si el trabajador no obedece instrucciones de trabajo, incluso hasta puede ser objeto de despido sin responsabilidad para el empleador, ¿verdad? Nosotros sabemos obedecer las instrucciones. ¿Quiénes le van a dar estas instrucciones? Se las va a dar el empleador, porque el empleador define cuáles son los criterios de trabajo. Estas instrucciones se las puede dar también el representante patronal o el jefe del establecimiento, en este caso comercial o industrial. Entonces, muy importante tener en cuenta que esa es una obligación que tiene el trabajador dentro de la empresa. También el trabajador está en la obligación de desempeñar el trabajo con diligencia y eficiencia apropiada, en la forma, tiempo y lugar convenido. Recordemos que el lugar de trabajo donde va a prestar los servicios generalmente en la empresa, ¿no?
Los tiempos, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que hay un horario de trabajo, dentro de ese horario de trabajo se va a prestar ese trabajo con diligencia, y en la forma, es decir, en la forma es bajo los criterios que el empleador en este caso haya establecido para que se lleve a cabo esa actividad dentro de la empresa. También la causal tercera, la causal cuarta del artículo 31 de nuestro Código de Trabajo dice que son obligaciones que tienen los trabajadores guardar reserva de los secretos de la empresa de los cuales tuvieran conocimiento por razón de su cargo. En este caso nos estamos refiriendo a los empleados de confianza. Los empleados de confianza, ¿verdad? Por las actividades o la naturaleza de las actividades que realizan en la empresa, se hacen acreedores de ciertos secretos, ¿verdad? Pueden ser comerciales, industriales, administrativos, y ellos están en la obligación de guardarlo. Si revelan estos secretos y esa pérdida de confianza calificada previamente por un juez puede llevar a la terminación de ese contrato sin responsabilidad para el empleador. Así que es una de las obligaciones muy importantes que tiene el trabajador en este caso, y están conectadas específicamente con la cuestión de probidad, con la cuestión de lealtad. Por lo tanto, no puede ese trabajador revelar esos secretos. Y recordemos que esta es una sanción que puede adquirir a nivel de derecho, en este caso del trabajo, pero también puede ser en un momento determinado responsable penalmente por estar revelando secretos comerciales e industriales que puedan causar graves perjuicios económicos a una empresa. También el empleador, el trabajador tiene como una obligación, de acuerdo al artículo 31, causal en este caso sexta, a restituir al patrono en el mismo estado en que se les entregó los materiales que éste le haya proporcionado para su trabajo y que no los hubiera utilizado, salvo que dichos materiales se hubieran destruido o deteriorado por caso fortuito, fuerza mayor o por vicios provenientes de la mala calidad o defectuosa fabricación. Aquí hay dos cuestiones a tratar, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a los materiales. Los materiales, es decir, para que el trabajador pueda desarrollar su trabajo dentro de una empresa, el empleador proporciona, en ese caso, los materiales, ¿no? Si se tratara de un sastre pantalonero, el empleador va a proporcionar, en este caso, como materia prima, digámoslo, el caso de hilos, ¿no? Va a estar proporcionando en un momento determinado las telas, el caso de cíperes, etcétera, y todos esos otros materiales de trabajo, que se requieren para efecto de poder confeccionar, en ese caso, un pantalón. Entonces, a eso nos referimos. Ese trabajador está en la obligación, en ese caso, de retornar los materiales, si esto fuera posible, pues si los materiales en ese caso se destruyen por caso fortuito, fuerza mayor, o se destruyen por la mala calidad de fabricación, el trabajador no puede ser responsable en ese caso de esa destrucción de esa materia prima. Pero si la destrucción de la materia prima es de modo deliberado, de modo intencional por el trabajador o de modo culposo, él puede ser responsable en este caso, pagar indemnización al empleador por esos daños que le ha causado. En el artículo 31 también nos dice el ordinal séptimo, que el trabajador también esté en la obligación de conservar en buen estado los instrumentos o maquinarias y herramientas de propiedad del patrono que estén a su cuidado. Como decimos anteriormente, el empleador otorga la materia prima para que se puedan confeccionar esos pantalones, ¿no? Pero el empleador también otorga, en este caso, la máquina de coser u otra herramienta destinada a esa especie de actividad. El trabajador está en la obligación también de restituir estas herramientas, ¿verdad?, en el estado en que las encuentra, salvo, ¿verdad?, tomando en cuenta el uso natural que tienen el desgaste que pueden tener estas herramientas de trabajo por el uso natural o por la mala calidad. Eso no lo hace responsable al trabajador, ¿verdad? En ningún momento va a tener responsabilidad el trabajador por eso. En el caso de la causal octava del artículo 31, tenemos que es una obligación de los trabajadores prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o por riesgo inminente dentro de la empresa peligre la integridad física, los intereses, la integridad física del empleador, de los trabajadores, o los bienes de la empresa, o los bienes de los trabajadores. Aquí estamos haciendo referencia a aquellos trabajos de emergencia, ¿no? Esto se trata de actividades que no son normales dentro de la empresa, sino que por un siniestro o por un riesgo inminente, obviamente se produce en un momento determinado un cortocircuito, hay un incendio dentro de la empresa, peligra la vida del empleador, peligran la vida de los trabajadores, peligran los bienes del empleador, los bienes de los trabajadores. Entonces, en este caso, el trabajador está obligado, ¿verdad?, a atender esa situación, es decir, está obligado a prestar el auxilio.
Si el trabajador no lo hace, la pregunta es, ¿puede provocar esto una terminación de contrato sin responsabilidad patronal? Obviamente que revisando las causales del artículo 50 de nuestro Código de Trabajo no está contemplado este caso. Así es que el trabajador lo que se puede hacer acreedor es por esta violación de norma de trabajo a la imposición de una multa. También tenemos en este caso la causal novena que dice que es obligación del trabajador desocupar la casa que le había proporcionado el empleador una vez que termina la relación de trabajo. El trabajador pues tendrá un tiempo, ¿verdad?, de 30 días, ¿verdad? Entre los 30 días siguientes a la terminación del contrato de trabajo, ese trabajador debe de entregar la habitación que le fue proporcionada por el empleador, ¿verdad? Y si el trabajador no lo hace, en este caso el empleador puede acudir ante el juez de trabajo para efecto de que se dé el desalojo. En el caso de la causal décima del artículo 31 nos dice que el trabajador tiene como una obligación someterse a exámenes médicos cuando fueran requeridos por el patrón o por las autoridades administrativas con el objeto de comprobar su estado de salud. Ahora, es una cuestión que puede en ese caso rozar un tanto con lo que hemos venido leyendo en las provisiones que tiene el empleador, ¿verdad? Como es el caso de exigirle pruebas de VIH a los trabajadores o exigir pruebas que están relacionadas más que todo con la cuestión del estado de gravidez, etcétera. Esas cuestiones no están más que todo conectadas. De hecho, podemos entender en la actualidad, ¿verdad?, someter al examen médico cuando fueran requeridos por el patrono por actividades administrativas con el objeto de comprobar su estado de salud. En este caso, ¿verdad?, un trabajador en estos días, ¿verdad?, un trabajador que estuviera en la empresa con un dolor de cabeza, con ardor en la garganta, con fiebres, etcétera, con gripe, obviamente que puede haber una sospecha de COVID-19, por lo tanto, allí se le puede exigir el caso de que está obligado, mejor dicho, ese trabajador a someterse a un examen para efecto de evitar contagiar al resto de trabajadores, así como también al empleador. En el caso del ordinal, de la causal, perdón, en este onceava del artículo 31, tenemos de que el trabajador también está obligado a observar estrictamente todas las prescripciones concernientes a la higiene y seguridad establecidas por las leyes. En este caso hacemos referencia a que el trabajador tiene una obligación de cumplir con todas aquellas normas que tengan que ver más que todo con la higiene, con la seguridad del trabajador para efecto de evitar daños a la salud, evitar daños a la integridad física o daños a la vida misma del trabajador. Recordemos, las empresas generalmente proporcionan todos los mínimos, en este caso de seguridad para efecto de evitar riesgos o de evitar enfermedades en los trabajadores. Por tanto, los trabajadores estarán en la obligación, obviamente, de cumplir con estas obligaciones. Si un trabajador dice, no, pues a mí no me gusta soldar con mascarilla, con careta, ¿no?, y se le provoca irritación en los ojos, obviamente eso, cuestiones pueden a la larga causar, digamos, una enfermedad profesional de la cual el empleador, si no está pendiente de que el trabajador cumpla con esta obligación, se puede ver obligado, en ese caso, a indemnizar a ese trabajador. Así es que en este caso, de hecho, si el empleador le está diciendo al trabajador que cumpla con estas obligaciones y el trabajador de modo reiterado las incumple, en el caso del artículo 50 de nuestro Código de Trabajo, hay una causal que prescribe que el contrato de trabajo puede terminar sin responsabilidad patronal cuando el trabajador de modo reiterado y manifiesto esté incumpliendo las normas, ¿verdad?, sobre la Ley General de Riesgos y Prevención en materia de trabajo. Así que en ese sentido hay que entender de que es una obligación que tiene que cumplir el trabajador y obviamente el empleador también está en la obligación de darle seguimiento para evitar estos problemas. En el caso de la causal doceava, pues ya es una causal genérica y aquí tiene que ver con el hecho de que el trabajador también está obligado a cumplir, ¿verdad?, con aquellas obligaciones consignadas en el reglamento interno de trabajo. Yo dije anteriormente que el reglamento interno de trabajo puede tener otras obligaciones que no están previstas en el Código de Trabajo y que están en la obligación, en este caso, tanto los sujetos empleador como el sujeto trabajador a poder cumplir con ellas. En el caso de la causal treceava del artículo 31, ¿verdad?, nos dice todas las que impongan este código y demás fuentes y obligaciones laborales. Demás fuentes y obligaciones laborales, las que estén establecidas en un contrato colectivo de trabajo, en una convención colectiva de trabajo, en la costumbre de empresa, en un laudo arbitral, etcétera. A esas otras fuentes, en ese caso nos estamos refiriendo a las demás fuentes de obligaciones laborales, que son las fuentes ahí recogidas en el artículo 24 también del Código de Trabajo, que se pueden incluir acá,
y que el empleador estaría, y que el trabajador, perdón, estaría en la obligación de cumplir. Por lo tanto, la causal, en este caso, treceava del artículo 31, estamos hablando de algo genérico, ¿no? Donde hay una obligación de poder cumplir con todas estas leyes a que hemos hecho referencia. Ahora voy a cerrar este punto con las prohibiciones de los trabajadores. ¿Cuáles son las prohibiciones que tienen los trabajadores y que el artículo 32 de nuestro Código de Trabajo señala? Dentro de esas prohibiciones, es decir, obligaciones de no hacer que tiene el trabajador dentro de la empresa, están, la primera es abandonar las labores durante la jornada de trabajo sin causa justificada o licencia del patrono o jefes inmediatos. Hay ciertas causas justificadas que en algún momento determinado posibilitan que el trabajador abandone su puesto de trabajo durante la jornada de trabajo. Estas causas justificadas son las del artículo 203 de nuestro Código de Trabajo. Es decir, hay una persona que se enfermó un familiar del trabajador que se enferma, ¿verdad? O que sufre un accidente. Muchas veces el trabajador no tiene tiempo de estar pidiendo el permiso, que le autoricen ese permiso, y no el trabajador podrá en ese caso absentarse inmediatamente de sus labores, pero en ese caso está justificado. También en ese caso es algo que el trabajador no debe de hacer es abandonar el trabajo sin licencia. Es decir, en algún momento determinado, ¿verdad? El trabajador pues decide sin autorización del empleador abandonar la jornada de trabajo. Este abandono de trabajo que puede hacer un trabajador en un momento determinado sirve, fíjense usted, ya en la práctica como una herramienta de defensa que los empleadores generalmente recurren cuando han despedido de modo injustificado a un trabajador y tratan de ampararse en decir que el despido ha sido de modo legal porque era un trabajador que abandonaba frecuentemente su trabajo. Ahora bien, el empleador deberá probarlo, deberá probar qué días, ¿verdad? Fue que el trabajador en este caso abandonó las labores, y así como también decir si fue un día completo, si fue un mediodía, y probar en ese caso, ¿verdad? Que estamos en presencia nosotros, probar que estamos en presencia en este caso de, podemos decir, un abandono, más que todo justificado, es decir, que el trabajador abandonó en ese caso sus labores sin causa justificada. En el caso de la otra prohibición que tiene el trabajador, de acuerdo al ordinal segundo del artículo 32, es emplear los útiles, materiales, maquinarias o herramientas suministrados por el patrón para un objeto distinto a aquel. Es decir, el empleador, hemos dicho nosotros, proporciona la materia prima, ¿verdad? Proporciona las herramientas para que el trabajador en ese caso pueda desempeñar el trabajo convenido. El trabajador no debe en este caso utilizar esa materia prima ni utilizar esas herramientas en beneficio propio o de una tercera persona. Imagínense ustedes que a un trabajador, el empleador le asigne el vehículo para efecto de que pueda realizar cierto viaje a un determinado lugar. El trabajador no puede agarrar ese vehículo para efecto de estar transportando personas ajenas a la empresa o efecto de estar transportando también a sus familiares. Esas son cosas que no están autorizadas a los trabajadores a hacer, porque de hecho, de acuerdo al artículo 32, eso configura una obligación de no hacer. También los trabajadores tienen como una obligación de no hacer, en este caso es hacer cualquier clase de propaganda en el lugar de trabajo durante el desempeño de sus labores. Cuando hablamos de cualquier clase de propaganda, puede ser una propaganda pues, que le anda vendiendo determinados productos, ¿verdad? Y los anda ofreciendo ahí en la empresa, ¿verdad? Ese tipo de propagandas tampoco puede ser propagandas políticas, propagandas en este caso religiosas, propagandas sindicales durante estén en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Por qué? Porque ya el legislador ha prohibido, ¿verdad? Al trabajador realizar esta especie de acciones, así como también los trabajadores no están autorizados, de acuerdo al ordinal cuarto del artículo 32, a portar arma, cualquier clase de arma durante el desempeño de sus labores. Los únicos que pueden portar cualquier clase de arma durante el desempeño de sus funciones, en este caso, son los vigilantes. Los trabajadores no deben portar cualquier clase de arma. Y cuando hablamos cualquier clase de arma, aquí son todas las armas que nosotros conocemos, armas de fuego, armas cortantes, armas punzantes, etcétera, ¿verdad? Toda esa especie de armas un trabajador no debe utilizarla dentro, no debe de portarla mientras esté en el cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Porque eso, en un momento determinado, el trabajador es una persona intolerante, puede llevar hasta cometer hechos delictivos dentro de la empresa. Así es que un trabajador no está autorizado para efecto de portar armas dentro del centro de trabajo.
Ahora, en esta forma yo he venido tratando de comentarles a ustedes cuáles son esas obligaciones y prohibiciones que tienen los empleadores, cuáles son las obligaciones y prohibiciones que tienen los trabajadores, y que estas obligaciones y prohibiciones son relevantes para efecto de mantener dentro de la empresa una buena armonía, así como también evitar, ¿verdad?, que los empleadores cometan ciertos abusos en contra de los trabajadores que violenten en ese caso derechos fundamentales, como es el derecho de la libertad sindical, el derecho de la libertad religiosa o libertad de conciencia. Es decir, así el derecho de intimidad también no se puede estar violentando, ¿verdad?, ni tampoco el derecho a la salud de una persona. Es decir, el empleador está en la obligación, obviamente, de cumplir con todas estas y con todos estos aspectos que ha establecido, con estas causales que ha recogido el Código de Trabajo, y también aquellas que estén recogidos en un contrato colectivo de trabajo, en una convención colectiva de trabajo, o estén recogidas en el mismo reglamento interno de trabajo. Esas serán obligaciones que tienen los empleadores, de igual modo obligaciones que tendrán los trabajadores, ¿verdad? Y ya hemos dicho que en un momento determinado también los trabajadores pueden cometer ciertas acciones que van encaminadas a violentar ciertos derechos, ¿no? Como el derecho a la estabilidad laboral, es decir, realizando ciertas acciones que puedan implicar acoso, ciertas acciones que puedan implicar acoso sexual, que puedan implicar acoso laboral. También el trabajador está en la obligación de no realizar todas esas acciones. Quiero hacer referencia de que la jurisprudencia, en nuestro caso de la Sala de lo Constitucional, se ha pronunciado en materia de amparo frecuentemente en cuanto al tema de la libertad de conciencia de los trabajadores, así como también en cuanto al tema, en ese caso, de la libertad política y el tema de la libertad sindical. Es decir, que los empleadores no están autorizados para efecto de poder realizar esas conductas, y cuando los empleadores realizan esas conductas, obviamente lo que pueden hacer es una violación, en este caso, como lo dije yo, al artículo 248 de nuestro Código de Trabajo y artículo 47 de la Constitución de la República en materia de fuero sindical. Y en esos casos los empleadores se van a ver obligados a pagar salarios no devengados por causas imputables a él. Es decir, los empleadores no pueden realizar esas especies de acciones. Y nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una referencia de amparo 468-2005, que fue pronunciada el 18 de abril de 2007. Ahí la Sala de lo Constitucional garantizó pues el derecho a la libertad sindical que tienen los trabajadores, y dijo que los empleadores pues no están autorizados para efecto de poder realizar todas esas especies de acciones que van encaminadas a la violación de derechos de estos trabajadores. Así es que en ese sentido pues habría que tener un tanto de cuidado respecto de esas acciones que los empleadores pueden estar realizando, así como también hay jurisprudencia, en este caso de la Sala de lo Civil, que más que todo está relacionada con el deber de eficiencia, el deber de eficiencia. Aquí nos estamos refiriendo específicamente a lo que establece el artículo 31, ordenal 2 y 3 de nuestro Código de Trabajo, así como en este caso el artículo 50, ordinal 16. En ese caso, el artículo 50 pues, hace referencia a que si el trabajador incumple con estas obligaciones que tiene de realizar su trabajo con eficiencia, pues obviamente puede llevar a la terminación del contrato sin responsabilidad patronal. Entonces, esos son pronunciamientos que ya la Sala de lo Civil ha hecho, y que lo hizo específicamente en un recurso de casación por la referencia 492-CA. Segunda LAB o segunda LAB, o sea, refiriéndose en este caso a un recurso de casación que es la referencia 492 sobre las cámaras de segunda instancia, y específicamente ahí está conociendo en el caso del artículo 31, ordinales 2 y 3, conectado con el artículo 50, ordinal 16, para efecto de hacernos ver a nosotros que un contrato de trabajo puede terminar, en este caso también, cuando el trabajador no cumple, digamos, con eficiencia el trabajo que ha sido convenido en un contrato individual de trabajo. Así es que en este punto he hecho referencia, digamos así, a la carrera sobre esta cantidad de insumos que nosotros tenemos legales, así como también teóricos, jurisprudenciales, para poder ver el tema de los que está conectado en este caso con los derechos y con las obligaciones, y prohibiciones de los empleadores, con las obligaciones y prohibiciones a los trabajadores, ¿verdad?
Como ya dije anteriormente, tienen más que todos conectados para efecto de mantener una buena relación de trabajo. Y con respecto a los trabajadores, no nos confundamos, es decir, si hay normas tendientes a tutelar o proteger a los trabajadores, pero los trabajadores, si bien es cierto, es tutelar en sus derechos, pero los trabajadores también en una relación de trabajo tienen obligaciones. Y estas obligaciones deben cumplirlas, digamos, deben de cumplirlas con lealtad, en este caso, y probidad. Porque si no cumplen esas obligaciones, pueden ser objeto de despido. Y ese despido muchas veces, perdón, va a ser sin responsabilidad para patronal, es decir, el empleador no estará obligado a indemnizar a un trabajador que de modo caprichoso abandona las labores, es decir, no quiere trabajar y abandona las labores y lo está haciendo de modo frecuente, el empleador puede perfectamente despedir a ese trabajador, ¿no? O por cualquiera de las otras obligaciones que están ahí mencionadas, las incumple, el empleador puede en ese caso despedir al trabajador, ¿verdad? Excepto, ¿verdad? En el caso que nosotros planteamos, que son en los trabajos de emergencia, que no hay un desarrollo en el artículo 50 de nuestro Código de Trabajo, que es el artículo que ese artículo específicamente refiere a la terminación del contrato sin responsabilidad patronal. Pero en ese caso no hay normas referentes sobre ese punto, así es que habría que tener en cuenta de que esa no va a provocar terminación de contrato sin responsabilidad patronal. Así es que hasta aquí hemos llegado con la clase de ahora y espero que les haya servido y en un momento determinado nosotros podamos seguir abordando y conversando estos temas. Y como siempre lo he dicho, hay ciertas preguntas que ustedes pueden hacérmelas llegar, ¿verdad? A los otros medios de comunicación, de redes sociales que tenemos, donde también estamos atendiendo, ¿verdad? Las interrogantes o dudas que pueden ustedes tener en cuanto a estos contenidos, así como también en cuanto a los materiales de clase, ¿no? Recordemos que esto ya es un material que ya les hice llegar y sobre eso he venido estado hablando en esta oportunidad. Así es que nos vemos en la siguiente sesión.